hermanos, excelentísimas autoridades y hermanos todos en Jesucristo. Si hay alguna ciudad en España, después de Ávila, aun después de Alba de Tormes, por el privilegio que ésta tiene de guardar los restos de la santa, si hay alguna ciudad que tenga motivos singulares para recordarla y para unirse de corazón a las celebraciones del 4º centenario de su muerte, esta ciudad es Toledo. De aquí era oriunda la santa, por su ascendencia en línea paterna. Aquí vino con frecuencia y pasó largas temporadas. Aquí escribió algunas de sus obras inmortales. Aquí fundó uno de sus Carmelos, en circunstancias que hacen profundamente simpática la actuación que hubo de desarrollar en medio de dificultades que por otra parte le surgieron nacidas de la nobleza y las gentes de alta alcurnia que aquí vivían. Toledo desarrollaba su vida en su época de máximo esplendor. Aquí estaban concentradas las esencias de la España imperial. Pero encontró dificultades y, sin embargo, en medio de esas penas y contradicciones, aparecen datos singularmente agradables de recordar. Solo en esta ciudad pudo darse el detalle de que un estudiante pobre, simpático, generoso, ayudara eficazmente a Santa Teresa. Estaba ella oyendo misa un día en la capilla de la iglesia conventual de San Clemente, encomendando a Dios el problema que tenía porque no encontraba una casa para establecer su convento. Y a ella se acercó el estudiante Alonso de Andrada. Alguien le había indicado las dificultades por las que atravesaba Santa Teresa. Y él, como alguno de vosotros lo hubierais hecho, queridos alumnos del seminario, conozco a algunos que hubierais sido capaces de hacer el mismo ofrecimiento. Se le acercó y le dijo que no se apurase, que habría casa y que se encontraría rápidamente. Y así fue. Pocos días después volvía con las llaves para decirle a la gran reformadora que por ahí en la calle de Santo Tomé, en las casas de doña Cecilia, se había encontrado un lugar apto para empezar. Entonces tuvo Santa Teresa que vencer otras dificultades, las que nacían de la prohibición de fundar nuevos conventos, prohibición que venía de los tiempos del cardenal Mendoza. En esta ciudad, que tenía mayor población que la que hoy tiene, algunos calculan que podía tener 80.000 habitantes, Toledo. No nos imaginamos las condiciones de vida, porque la zona de extensión era más bien reducida, pero así era, población abundante. Había 24 conventos de clausura, aparte de las otras iglesias que se levantaban en diversos lugares de la ciudad.
cómo autorizar un convento más. Solo en la catedral había 322 clérigos al servicio de este templo. Era una inflación clerical y de instituciones religiosas. Santa Teresa todo lo encomendaba a Dios. Lo que ella quería fundar era algo nuevo, pobre, modesto, sencillamente un palomarcico más de la reforma que había emprendido. La dificultad nacía concretamente de la oposición que presentaba a sus planes el gobernador eclesiástico, don Gómez Tello de Girón, porque el arzobispo de Toledo, Carranza, estaba entonces preso, acusado de doctrinas que tuvieron que ser discutidas por la Inquisición. El gobernador eclesiástico se oponía y Santa Teresa se hizo encontradiza con él y en un arranque de los suyos le vino a decir: cosa recia es, Señor, que unas mujeres pobres, que lo único que quieren es vivir con rigor la percepción que nos pide el Señor Jesucristo, solo encuentren dificultades, mientras para otros que solo buscan su regalo, todo sean facilidades. Y con esta frase, dicha con energía, pero también con humildad, se desarmó por completo la autoridad de aquel grave varón eclesiástico. Y de esa conversación sacó Santa Teresa ya la licencia necesaria para abrir su conventito. Y enseguida, con una manta y 2 jergones, de noche se acercó a ocupar la casa. Trabajando en las horas nocturnas, todo lo dispusieron para que a la mañana siguiente una campanita llamase a la Eucaristía y la oración a los que quisieran acudir. Así empezó todo en Toledo. Después, las sucesivas evoluciones, cambios, etcétera, ya no se ha interrumpido la presencia de sus hijas aquí, en esta querida ciudad, de la que ella guardó siempre un recuerdo imborrable, no obstante las dificultades que hubo de padecer. Queridos hermanos, Santa Teresa es ya universal en la Iglesia de Dios. Y nosotros, al recordarla, no estamos atentos únicamente a estas razones locales, a las que me he referido de manera sumaria. El vuelo que emprendió Santa Teresa no se ha interrumpido y ha encontrado cobijo amoroso en todas partes, donde quiera que la Iglesia ha plantado la semilla del Evangelio. Hoy son más de 12.000 las carmelitas descalzas extendidas por el mundo entero. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, cómo es posible que ejerciera tan poderosa influencia sobre los seres humanos? Quizá la pregunta no está bien planteada, porque de hecho podemos encontrar entre la fronda de la historia múltiples personajes que han ejercido influencia muy eficaz. En
el campo de la ciencia, de la política, del arte, de la cultura en general. La pregunta habría que hacerlo así: ¿cómo es posible que ejerciera una influencia espiritual tan honda con tan pocos medios? He aquí la cuestión. Esto es lo que, al ser examinado, puede servirnos de provechosa meditación en el momento en que comenzamos en nuestra diócesis la celebración de este cuarto centenario. Influencia espiritual tan honda, digo, que se manifiesta, primero, en el concepto del amor de Dios que ella difunde, que logra ser asimilado por tantas y tantas personas de toda condición. Segundo, en la claridad con que presenta la necesidad de la oración como recurso indispensable para la vida cristiana. Sobre todo, sin despreciar la oración vocal, la oración meditativa y silenciosa, la oración que busca la contemplación de Dios. Tercero, el interés con que ella une este amor a Dios que tiene como instrumento y recurso la oración con el amor a la Iglesia. Hay que aprovechar almas, decía ella, aprovechar almas, hacer todo lo necesario para aprovechar almas, es decir, evangelizar, llevar el nombre de Cristo, santificar la interioridad de la conciencia, buscar en todo momento que la Iglesia crezca por la salvación de un alma y porque la Iglesia arraigue en otro sitio donde no es conocida. Ella daría 1000 vidas. Cuarto, cómo se concentra todo dentro de esta espiritualidad así dibujada en un amor vivísimo y cercano a Cristo, a quien considera lo que es el Hijo del Padre, que ha venido al mundo, en el que la plenitud de los tiempos ha logrado la revelación definitiva y ha venido para salvación de todos, por lo cual ha de ser tratado con amor de amistad y buscado en un esfuerzo incesante de unión con Él y con Dios, de la misma manera que cuando se unen dos velas encendidas ya solo aparece una luz, o como cuando cae agua del cielo sobre la corriente de un río, ya solo hay un agua. Así el alma, enamorada de Dios y de Cristo, unida con Él. Oh, es imposible resumir su mensaje y su doctrina, pero este conjunto de reflexiones que acabo de ofreceros conmovieron al mundo, siguen conmoviéndole. Otros santos pudieron presentarlas de otro modo. Nadie con tanta gracia, con tanta candorosa profundidad, con tanta riqueza de expresión, con tanta viveza maternal, con tanta intuición femenina, con tanto gozo de experiencia, con tanta entrega progresiva y creciente
a ese Jesús, Maestro amado. Nadie hizo tanto como ella para lograrlo. Esa es su honda influencia. Y sin medios, era una mujer en aquella sociedad española de la segunda mitad del siglo XVI, cuando en esta ciudad y por todos los caminos de España resonaban todavía los ruidos de los combates por la antigua Reconquista y las resonancias actuales en esos años últimos del siglo XVI, cuando la rebelión de los moriscos, la amenaza de los turcos, las rebeliones de los luteranos, era todo cosa de hombres, luchadores enérgicos, siempre dispuestos a empuñar la espada. ¿Qué iba a hacer una ruin y pobre mujer, como ella dice? No solo eso, era una monja. En el mundo hubiera podido triunfar clamorosamente. En la religión, con la sinceridad con que ella la vivía, desde el momento en que en la encarnación en Ávila se entrega del todo a Dios, los medios de que disponía eran únicamente los de carácter espiritual y los que con su trato amable podía conseguir en la relación con las demás personas. Era una enferma, toda la vida padeciendo enfermedades sin cuento. Era una mujer ignorante y se ve obligada a escribir libros que han dado la vuelta al mundo. En este momento se acercan a las 1500 ediciones las obras de Santa Teresa, desde que se hizo la primera, y particularmente desde finales del siglo XIX. ¡Qué prodigio es este! 1500 ediciones de sus escritos. En fin, por todos los aspectos en que nos pongamos a pensar, vemos la desproporción entre la empresa que acomete para reformar la Orden del Carmelo y para sembrar España de sus nuevos monasterios y los medios de que disponía. Solamente podemos atribuir y explicar este fenómeno a que Dios la había elegido para que llevara adelante este trabajo, y que ella respondió con una fidelidad insuperable, que en todo momento, hasta el final de sus días, en que muere diciendo: al fin soy hija de la Iglesia, Teresa de Jesús, fue aumentando en el amor a Dios, y desde ese amor, viviendo cada vez más el amor a sus semejantes dentro de la Iglesia, con obras de la Iglesia, para educar la conciencia, para despertar el anhelo de pureza interior, para contribuir a que en muchos lugares de España y después en el mundo entero apareciesen cada vez más almas transformadas por la gracia, que son después capaces de las empresas apostólicas de más alta categoría que podemos imaginar. Solo así podemos encontrar la respuesta a la pregunta que yo planteaba. Hermanos, celebremos a lo largo del año este cuarto centenario de su muerte, con fervor y con la mejor disposición de espíritu. En primer lugar, leyendo sus obras,
necesario leer los escritos de Santa Teresa, poco a poco al principio. Después entraréis cada vez más en ellas. Llegará un momento en que no se os caigan de las manos. Sobre todo vosotros, eclesiásticos y seminaristas, pero también las familias. Hay que leer su vida, el libro de las fundaciones, el camino de perfección y algo de las morales y las exclamaciones llenas de amor a Dios. Os hará un bien inmenso. Segundo, hay que esforzarse por la renovación interior. De no ser así, el centenario produciría pocos frutos. No estamos únicamente para conmemoraciones externas. Santa Teresa nos llama a una vida de unión con Dios más fina, más sacrificada, más completa. Amor a Dios, como recurso a la oración, que se traduce ese amor en amor a la Iglesia, que busca todas las virtudes, particularmente la humildad, virtud típicamente teresiana, y que aprovecha todos los medios que le da la Iglesia para conseguirlo, avanzar por aquí. Tercero, hay que procurar también tener dentro de nosotros un celo inextinguible por la gloria de Dios, es decir, para que Dios sea cada vez más conocido y amado. Dios en Cristo y con Cristo. Y esto se llama hoy catequesis. Toledo, Toledo, ciudad de Toledo, despierta de tu atonía y de tu indiferencia. Pienso en esta ciudad y veo todas sus iglesias parroquiales, sus conventos y capillas, su catedral, sus cuadros religiosos, sus monumentos tan diversos que nos hablan de una época de esplendor católico. Toledo, ciudad, vives demasiado adormecida en tus glorias antiguas. Y al ver todo este conjunto de fuerzas religiosas aquí, a veces pienso que es un lujo insufrible. Antaño lo era también cuando en esta catedral había 322 clérigos. Pero hoy, cuando miramos el conjunto de instrumentos de acción pastoral, de parroquias, etc., sigo pensando lo mismo, sobre todo en comparación con tantas diócesis de España, con tantos lugares del mundo que están clamando como sedientos que buscan un poco de agua por alguien que vaya a llevarles el nombre de Dios y de su Cristo. Catequesis, seglares, seglares. Sois vosotros, porque estáis bautizados, confirmados en la fe, los que tenéis que trabajar por el reino de Dios. Y así, de ese grupo que ahí está, de esos seminaristas, según vayan ordenándose sacerdotes, podremos disponer cada vez de más para enviarles al mundo. Pero tenéis que despertar de vuestra indiferencia. La vida religiosa católica no es
para ser sobreabundantemente alimentada, mientras hay por otras partes tantas carencias. Esta ciudad podría mantenerse en el orden religioso con la mitad de sacerdotes que hay en ella. Bastaría con que estén en condiciones de salud y de edad apta para trabajar, con que vosotros, los seglares, cooperaseis eficazmente según vuestra obligación. No es un favor el que os pido, es una respuesta a la que estáis obligados para corresponder a los beneficios que Dios os ha hecho. Escuelas de catequesis, formación de catequistas, hombres y mujeres que den su nombre para algunos días a la semana, bien organizado todo, contribuir a la evangelización cuando ésta ya no es necesaria, a una profundización mayor en la fe. El dinamismo de la iglesia de hoy en Toledo se llama catequesis para adultos, para familias, para hombres, para mujeres, para intelectuales, para obreros, para niños, para todos. Y por último, hermanos, fidelidad y obediencia al Papa. Da la feliz coincidencia de que hoy celebramos también el Día del Papa. Ayer, casi a estas mismas horas, estaba yo hablando con él en el despacho de su biblioteca privada. Está bien. Yo se lo pregunté con gran confianza, porque la pregunta nacía de un interés muy sincero, y él lo captó así. Cuando yo le insistía, pero se encuentra bien, Santo Padre, con energía y tal, hizo así, bien, plena normalidad, ha sido milagroso salir de aquel primer atentado y de las enfermedades después. Yo le contesté, han sido muchas las oraciones, Santo Padre, de toda la Iglesia, no solo de la Iglesia católica. Dijo, lo sé, no solo de la Iglesia católica, ni siquiera solo de los cristianos. En todas las religiones han rezado. Dios ha escuchado esta oración. Seguiremos trabajando. Y lo decía con su rostro iluminado por una sonrisa serena, un poco más demacrado, pero de muy buen color. Se lo dije, tiene un color magnífico, Santo Padre. Y él también respondió, muy bueno, un color muy bueno, decía sonriendo. Podré seguir trabajando. Me preguntaba por vosotros, ya os lo dije. Estaba seguro de que haría la pregunta. Contesté lo que podía decirle. Se llenó de satisfacción ante las buenas noticias. Y enseguida Toledo, la diócesis primada. Entonces, cuando haya España, Santo Padre, en fin, ¿para qué seguir? La conversación derivaba ya por cauces de una confianza y un gozo amistoso, tal como puede sentirlo un obispo que no deja en ningún momento de venerarle como padre amadísimo, puesto que él es el que nos guía a todos. Este fue otro gran amor
de Santa Teresa. La jerarquía de la Iglesia, por una ceremonia cualquiera de la Iglesia, decía ella, estaba dispuesta a todo. Ella cumplía con exquisita obediencia lo que la Iglesia la mandaba. El Papa es el signo de unidad, la garantía de seguridad. Hay que amar al Papa, hay que leer sus escritos, hay que vivir de sus orientaciones. Ser católico y luego desobedecer. ¿Qué digo desobedecer? Desconocer o ser indiferente, despreciar las orientaciones del Papa, es una contradicción inadmisible. Hoy, Día del Papa en España, os pido vuestra oración, la renovación de vuestro amor y de vuestra fidelidad, y también vuestra cooperación generosa, económica, para ofrecerle donativos. Todos los años, en todas las diócesis, se celebra esta colecta que tiene ese destino, que es lo que se llama el óbolo de San Pedro. Los obispos lo enviamos para que el Papa pueda disponer de ello. Siempre es poco lo que podemos mandar, excepto las diócesis de países muy ricos. Os ruego que ofrezcáis lo que podáis, pero aún más que reafirméis vuestra fe en el sentido de decir: el Papa nos guía, nos orienta, nos da luz, nos da fuerza, nos asegura el camino de la santificación y de la verdad, y a vivir después con gozo creciente. Esa hermosa fe que da sentido a nuestra vida. Pondremos todas estas intenciones bajo tu protección, Teresa de Jesús, Madre y hermana nuestra. Cuando venías aquí, desde las tierras de Ávila, a la casa de doña Luisa de la Cerda primero, más tarde ya a fundar el conventico. De aquí salías para Malagón o para Pastrana y volvías a ver a tus monjas y aprovechabas unas horas de descanso que no sé cómo podías encontrar para escribir de rodillas, apoyados los codos en la pollata de una ventanuca estrecha, tu autobiografía o las páginas del camino de perfección. Salías por estas calles y te encontrabas con gentes amables, también con nobles puntillosos que ponían dificultades de otro tipo para la fundación que querías hacer, hasta que al tener un poco de dinero, ¿en qué lo gastaste? En comprar unos lienzos para el altar y alguna imagencita, y se quedó sin blanca. Luego tuvo otros medios aquí, pero llegó un momento en que ella dijo que caigan los ídolos del dinero. No los quería. Y vuelve un día a su convento, en las casas de doña Cecilia, y se encuentra a las monjas tristes. ¿Por qué estáis tristes? Y le contestan sus hijas: porque nos parece que hemos dejado de ser pobres. Hermanos, con este espíritu se hacen grandes cosas. Y ahí tenéis cómo su obra ha trascendido. Guíanos, Santa Teresa. Con sumo gusto aceptamos tus indicaciones maternales. Y en medio de nuestras luchas y trabajos apostólicos tan duros,
acudimos a ti, te encontramos como otros te encontraron en aquella época. También San Juan de la Cruz, el que también estuvo aquí y aquí encontró refugio hasta que tuvo que huir, perseguido por 1000 dificultades interiores. Pero tú dabas fuerza a todos. Hoy también, en tu iglesia, esa iglesia a la que amaste tanto, sigue teniendo el rostro hermoso que tú veías en ella. Nosotros la amamos también. Queremos amarla como tú la amaste y obedecerla y seguir adelante, llevando este amor a la iglesia a todos nuestros trabajos. Alcanza para nuestro seminario y para nuestros sacerdotes, para estos religiosos carmelitas, para cuantas religiosas están aquí, para estas autoridades de Toledo y su provincia, para estas familias. Alcanza con tu gracia y tu amor, oh gran hija de la iglesia, las bendiciones de Dios.